Bueno, estimados estudiantes, tengan todos bienvenidos a la semana número 25. Eh, vamos a concluir, vamos a inicializar esta semana número 25. Espero que hayan tenido un bonito Navidad, un bonito inicio de año, pero vamos a continuar con la asignatura de física. Como ya saben, mi nombre es el licenciado Carlos Hidrobo. Esta semana vamos a continuar con el tema energía transferida mediante trabajo. El año pasado, en la semana número 24, vimos ciertos conceptos y cómo funcionaba esto de la energía transferida a medio trabajo. Vimos unos ejemplos, por ahí también habríamos visto cómo se trabajaba la dilatación térmica. Vimos el ejemplo del tren, cómo los rieles del tren con la temperatura se podían expandir o contraer los materiales como el metal. Pero vamos a comprender eso más a fondo hoy día con el tema energía transferida mediante trabajo. El proceso de transferencia de energía mediante trabajo, he creído puntual poner un ejemplo de lo que es el compresor. Ustedes saben que un compresor es un aparato que, ¿qué es lo que hace? Que mediante energía eléctrica o combustible fósil comprime un gas, comprime el vapor. Y posteriormente este vapor se lo emplea dejándolo expandir para accionar distintos mecanismos que pueden ser tanto en la comprensión como en la expansión. Esa actividad que realiza ese compresor de almacenar el gas, el vapor, al momento que sale de ese compresor, está haciendo un trabajo, y eso es lo que se conoce como un proceso de transferencia de energía, que transfiere una energía desde una entidad a otra entidad. Aquí, por ejemplo, vemos internamente cómo está estructurado un compresor básico, ¿sí? Cada uno de sus espirales, que tiene unas válvulas, tiene unas espirales, un motor de alta eficiencia, que por lo general es un motor que funciona con imanes, un alternador, que comienza a girar ya sea por corriente continua o con corriente alterna, dependiendo del tipo de motor que esté fluyendo. También tiene un aceite que es opcional para los engranajes, lo que son bujes optimizadores y un dispositivo de detección. Y una válvula interna para aliviar un poco la presión, porque va a llegar un momento en que ese compresor ya no va a poder contener las partículas del vapor, ¿no es cierto? Y se necesita que descargue un poco de esa presión, ya que las moléculas en su interior están agitadas, vibrándose por tratar de salir de este, se podría decir, sistema térmico, porque es un sistema térmico que está ahí reteniendo algo en un vacío, en este caso que es el gas, que necesita salir o evacuarse. Entonces es un ejemplo clarísimo y más fácil de comprender de cómo funciona la conservación de la energía. La energía desde tiempos remotos se la ha considerado o se la asocia solamente al calor o a la temperatura. Pero cuando hablamos de energía hay que ir mucho más allá. Cuando hablamos de energía estamos hablando de trabajos realizados entre diferentes objetos de la vida cotidiana que se transfieren o realizan procesos térmicos de conservación de la energía. Estos pueden ser diferentes mecanismos y diversos, como por ejemplo lo que estamos viendo ahorita, que es para comprimir el gas. Para transferir esta energía de un sistema se lo hace siempre mediante la acción de fuerzas que van a hacer que estas partículas de los gases vibren y comiencen a moverse para que busquen transferirse a otro medio. Entonces, basado en todo esto que hemos visto, podríamos decir entonces que el trabajo es la forma de transferir la energía de un sistema a otro mediante la acción de fuerzas aplicadas. Su valor numérico se calcula a partir del producto de la fuerza por el desplazamiento del cuerpo en la dirección de la fuerza. Entonces, cuando estamos hablando de transferir energía, siempre estamos hablando de trabajo. Y como saben, en tutorías anteriores, la unidad de medida del Sistema Internacional del Trabajo es el Joule, en honor a este físico Joule, que realizó diferentes experimentos para ver cómo funcionaba esto del trabajo y la transferencia de energía. Esto de la conservación de la energía tiene unas características muy importantes que se llaman o se denominan generalizaciones. Básicamente el trabajo es una generalización de la conservación de la energía en los procesos térmicos y se basa en una conclusión del señor Joule de que el calor y la energía son equivalentes. ¿Qué quiere decir? Que el calor en realidad es una energía
Y al hablar de equivalencias, hablamos que tiene el mismo tipo de unidad de medida. Pero para llegar a ella siempre hay que sortear algunas trampas en el camino. Porque cuando yo tengo dos medios que buscan conservar la energía y transferir energía de un medio a otro, siempre en el medio va a estar algo que no deje que se transfiera esa energía. Por ejemplo, en el caso del compresor, la trampa que está en el camino que no deja que se transfiere ese gas es el compresor. Pero en algún momento el compresor debe tener una tubería por donde la que puede escapar el gas, y en ese caso va a sortear esa trampa el camino para que haya la transferencia de energía. Entonces, basado en eso, podríamos entonces agregar de que el calor y las energías potencial y cinética de un sistema se puede llamar esto una suma total. Entonces, en el caso del compresor, sabemos que en este caso el gas que está dentro del compresor, a nivel de partículas, están dilatándose, moviéndose, están vibrando, esperando moverse y salirse de ese compresor, transferirse de un medio a otro. Pero ese movimiento que tienen estas partículas es un tipo de energía potencial que cuando se transfiere al otro medio lo hace a través de una energía cinética. Entonces la suma de esta energía potencial y esta energía cinética es lo que se le llama la energía total. La energía total que es conservaria. ¿Qué significa conservaria? Que se puede conservar o se puede transferir. O sea, la energía nunca se destruye, siempre se transfiere. Y eso lo vivimos en el mundo cotidiano. Por ejemplo, cuando cae un rayo, es un tipo de energía eléctrica, sale de las nubes, se transfiere de las nubes hacia la Tierra y busca el campo gravitacional. Pero esa energía no se destruye, sino se transfiere ¿a dónde? Al centro de la Tierra, y siempre va a buscar el campo gravitacional, hasta que después eso se retorne de nuevo a otros medios u otro tipo de entidades. Entonces, de hecho, esta solución funciona bien para una gran variedad de fenómenos, incluyendo los experimentos de Joule. Aquí, si tú te percatas, aquí en la diapositiva, puesto en los parques donde los jóvenes practican la patineta. Es un ejemplo claro para ver cómo existe ahí la energía potencial y la energía cinética, y que esa suma es una energía total. Entonces, cuando está en esta especie de rampa en la patineta, está esperando para lanzarse en la patineta. Cuando la persona está esperando por lanzarse en la patineta, ¿qué es lo que pasa? El campo gravitacional hace que lo atraiga hacia el centro y comienza a moverse hacia el centro de esa rampa en forma de U. Esa atracción es lo que se conoce como energía potencial, porque es atraída por la gravedad. Pero luego, en línea recta, se sigue moviendo y se desplaza hacia adelante. ¿Por qué? Porque por acción de la inercia se mueve con una energía cinética que produce que de nuevo suba la rampa, hasta que en el ir y venir vuelva al reposo y se detenga el móvil. Entonces, esa suma de energía potencial y energía cinética es lo que se conoce como la energía total. Y ese también es una energía que es conservaria, que es equivalente. Entonces, hablar de ese ejemplo hipotético, y acá el otro ejemplo del Sol también, que envía los rayos del Sol a la Tierra, también se está transfiriendo energía. Entonces, aunque sean fenómenos diferentes, con objetos diferentes o entidades diferentes, ambas producen un trabajo y ambas producen una conservación de la energía. En el primer caso, el Sol envía los rayos que son transferidos a la Tierra y son absorbidos en forma de calor, y se conserva esa energía. En el caso de la persona que se bota en la rampa, se bota de la rampa y se conserva la energía, y ¿qué es lo que hace? Que de nuevo suba por la rampa. Entonces se sigue conservando esa energía. Entonces, ese proceso de conservación de energía es lo que se llama trabajo, y es lo que experimentaba el señor Joule. Lo que pasa es que, como son ejemplos diferentes, ahí surgen problemas. Entonces, los problemas surgen con la idea del famoso contenido o el calor de un sistema. Por ejemplo, cuando se calienta un sólido hasta su punto de fusión, una entrada de calor adicional provoca lo que es la fusión, pero sin aumentar la temperatura. Entonces, por ejemplo, hemos puesto cuando calentamos el acero está en una temperatura de fusión que no permite a nivel de partículas que estas partículas
se peguen a la vasija que lo contiene, porque la vasija que lo contiene, aunque también sea de metal, como tiene otra temperatura diferente, ¿sí? No puede haber transferencia de energía, ¿sí? En las semanas anteriores, en la 23 y la 24, hablábamos de lo que eran las superficies adiabáticas, ¿sí? Que son aquellas superficies que no permiten la transferencia de energía o la transferencia del calor. ¿Por qué? Porque a nivel de partículas, como se encuentran en otra temperatura, hacen una pared que no permita que a nivel de moléculas se mezclen las moléculas y se fusionen. Por eso es que cuando el metal está a una temperatura elevada, está derretido, necesita que su temperatura cambie para que se fusione con el otro metal. Si no, no hubiera esa transferencia de energía. Ahí lo que va a haber es una transferencia de calor hasta que se enfríe, pues, y se haga una sola estructura como es el metal. Entonces, con este sencillo experimento vemos que considerar simplemente la energía térmica medida solo por aumento de temperatura como una parte de la energía total de un sistema no dará una ley general completa. O sea, en otras palabras, no existe una ley general para comprender esto de la conservación de la energía, porque la conservación de la energía está asociada a diferentes entidades y a diferentes fenómenos, que aunque sean diferentes y tengan magnitudes y variables diferentes, siempre va a existir un trabajo y siempre existe una conservación de la energía. Tenemos entonces ahora lo que es la energía interna. Cuando hablamos de energía interna, aquí hemos puesto, por ejemplo, el caso de un émbolo. Un émbolo en medicina, en física y en química es una especie como de vaso, donde ponemos un tipo de solución, puede ser cualquier tipo de sustancia, que está expuesta ahí en un sistema aislado, se podría decir un sistema térmico. En lugar de calor, lo que podemos usar, el concepto es de energía interna. Entonces, cuando hablemos de calor, no deberíamos necesariamente solamente hablar de calor, sino de energía interna, porque esa energía interna está esperando para salir y transferirse hacia afuera. Entonces es una energía en un sistema que puede tomar formas no directamente relacionadas con la temperatura, porque esa sustancia que se encuentra dentro de ese émbolo, cuando salga del émbolo no necesariamente va a salir como una sustancia líquida. Dependiendo de las variables termodinámicas, puede salir en estado sólido, en estado gaseoso, o a su vez transferirse a otro medio como otro tipo de energía. Entonces, lo que sí podemos entonces usar la palabra calor es para referirnos solamente a una transferencia entre energía entre un sistema y su entorno, ¿sí? Cuando usamos la palabra calor es para referirnos solamente a la transferencia de energía entre un sistema y su entorno. De forma análoga, el término trabajo no lo utilizaremos para describir algo contenido en el sistema, sino que describe una transferencia de energía de un sistema a otro. Entonces, calor y trabajo son pues dos formas en que la energía se transfiere, no energías. Entonces, el calor y el trabajo son unas formas de transferencia de energía y por ende tienen la misma unidad de medida, ¿sí? Y por ende están asociadas y siempre son semejantes. Aquí también les he puesto una nota, que si un gas se comprime adiabáticamente, su temperatura por lógica va a aumentar. Y si se expande adiabáticamente, su temperatura disminuye. Estos son resultados que se observan en todos los gases a temperaturas inferiores a la denominada temperatura de inversión, que es mucho mayor a la temperatura ambiente para que todos los gases, a excepción del hidrógeno, el helio y el neón, que estos gases se comportan de una manera diferente. Entonces, pero me dirán, profesor, ¿qué es adiabático? Como te mencionaba, adiabático es cuando no deja que se transfiera este tipo de trabajo, este tipo de energía. Entonces, si te fijas en el émbolo, está una tapa. Esa tapa no deja que salgan esas moléculas de ahí y está realizando una presión. Y por más que la sustancia, aunque esté a una elevada temperatura o baja temperatura, no puede salir de ese émbolo porque está comprimido por unas paredes adiabáticas que no permiten que salga esas moléculas de ahí, ¿sí? Entonces ahí se dan los casos particularmente, que cuando se comprime la temperatura va a aumentar. Y es verdad, cuando tú algo estás comprimiendo, aumenta la temperatura. Y cuando ya no comprimes, haces el proceso de expandir, vuelta se enfría.
pasa el proceso contrario, ¿sí? Y eso es visible ver en algunas sustancias. Bueno, también he puesto para los que me preguntaban, pero profesor, ¿qué es un émbolo? Ahí he puesto lo que es un émbolo gaseoso. Un émbolo no es otra cosa que una masa sólida, líquido o gaseosa que se libera dentro de los vasos. Yo por eso le decía que un émbolo es prácticamente ese vaso que está con esas sustancias que utilizan los médicos, los químicos, para manejar lo que son las sustancias. Y esos tres tipos de émbolos se distinguen por su estado físico de la partícula y solo se derivan tres estados, que es el sólido, el líquido y el gaseoso, ¿sí? Entonces, ese en sí es el émbolo, aunque si tú consultas en la red, en internet, te va a salir que en medicina émbolo es cuando sacan un poco de sangre de las personas. Pero no, aquí en física eso es un émbolo, no es otra cosa que una masa sólida, líquida o gaseosa que se libera dentro de los vasos, una sustancia que está a presión o contenida en un vaso. Este vaso puede ser de cristal o de cualquier otro tipo de material que tenga paredes adiabáticas, que no permita la transferencia de calor o de energía. Entonces, en el mismo caso del émbolo vemos lo que es el trabajo de expansión y comprensión de un gas. Dentro de este émbolo tenemos un gas y ahí vemos una figura en particular. En el caso de la figura A, pues vemos que el volumen 1 con referencia al volumen del émbolo 2 es mayor, ¿sí? También vemos que la temperatura en el émbolo 1 es menor a la temperatura en el émbolo 2. Y sabemos que la presión en el émbolo 1 es menor a la presión del émbolo 2. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? No solamente en teoría, porque aquí vemos que está una tapa con un peso, ¿no es cierto?, que está haciendo una presión con esa sustancia que está contenida dentro del émbolo. Entonces, por lógica, la presión del émbolo 1 va a ser menor a la presión del émbolo 2, debido a que la sustancia está comprimida, ¿sí? Entonces, lo que podemos deducir en la figura A es que si disminuimos la presión de ese gas, este se expande. Y parte de su energía interna, cuando hablamos de su energía interna, estamos hablando de aquella energía que se puede transferir. Entonces se transfiere en el trabajo de elevar el émbolo y su temperatura va a disminuir. ¿Qué quiere decir? Que se va a enfriar, porque esta sustancia ya no se ve sometida a bajo presión. En el caso de la figura B, cuando aumentamos la presión sobre este gas y se comprime, el trabajo realizado sobre el gas transfiere energía, por lo que hay un aumento de energía interna y de su temperatura. En este caso, la temperatura de la sustancia va a aumentar porque se ve sometida a una presión, y por verse sometida a esta presión también cambia su volumen y su densidad, ¿sí? Entonces, ese básicamente es cuando vemos lo que es la transferencia de energía y cómo se ve cuando el trabajo se expande o se comprime, lo que ya habíamos visto en clases anteriores. Entonces, podemos observar que tanto en la figura A como en la B existe una transformación del gas y que pasa por dos estados de no equilibrio en lo que su presión no está definida, su presión. Supongamos ahora que queremos variar el volumen de un gas manteniendo su presión constante. Para ello tendremos que variar la otra variable termodinámica, tendríamos que variar la temperatura y la fuerza externa F sobre el émbolo tiene que ser constante y hay que suministrar o extraer la energía térmica del gas. Es decir, ahora las paredes del recipiente deben ser diatérmanas. ¿Qué quiere decir? Si adiabáticas no permitía transferir la temperatura, al hablar de diatérmanas, significa que ahí sí permiten transferir la temperatura. Entonces, las paredes diatérmicas sí van a permitir de que exista esa transferencia. En la siguiente diapositiva vamos a ver ya lo que son una fórmula general para encontrar el trabajo de este caso práctico del émbolo. Según la teoría de Joule, pues, él menciona que dentro de los émbolos, las sustancias, cuando se ven sometidas a presión, el trabajo de esas sustancias siempre va a ser igual a la presión que tenga esta sustancia, por la diferencia del volumen, porque esa sustancia debe tener un volumen, ¿sí? Entonces siempre ese trabajo va a ser igual a la presión por la diferencia del volumen, ¿sí? O el volumen.
Entonces, si se trata de una expansión, el sistema realiza un trabajo y por tanto el trabajo es negativo. Entonces quiere decir que también va a tener signos el trabajo, que va a tener un trabajo positivo y un trabajo negativo. En el caso contrario, si se trata de una compresión, se realiza un trabajo sobre el sistema y por lo tanto el trabajo es positivo, va a tener un signo positivo. Entonces la expansión o presión constante, al calentar el gas se expande, para comprimir habría que enfriarlo. Entonces el valor absoluto, el trabajo a presión constante, es el producto de la presión por la variación del volumen. Pero tú dirás, ¿pero por qué se da ese trabajo? Bueno, yo sé que el trabajo es igual a la presión por la variación del volumen, pero ¿por qué se da ese trabajo? Entonces, para que se dé trabajo debe haber una fuerza. Esa fuerza es debido a que la presión del gas se relaciona con la presión y la sección S del émbolo. Entonces esa fuerza va a ser igual a la presión por la sección del émbolo. Entonces el valor absoluto viene dado por la siguiente expresión algebraica. El trabajo siempre va a ser igual a la fuerza por la diferencia que haya en ese eje Y, que va a ser igual a la presión por la sección S y por la diferencia que haya en ese eje Y. En otras palabras, va a ser igual a la presión por la diferencia de volumen, porque ese volumen no solo tiene un alto, un largo y un ancho, ¿no?, sino tiene 3 dimensiones. Entonces vamos a considerar el siguiente criterio de signos, que cuando existe expansión, el trabajo va a ser negativo, y cuando haya compresión, el trabajo es positivo. ¿Sí? Entonces en este caso se puede decir que esas paredes adiabáticas están expandiéndose y permitiendo que las moléculas de la sustancia se transfieran. Y en el otro caso, vuelta a las paredes adiabáticas, no permiten de que esa sustancia se transfiera, sino que se comprima. En este caso el trabajo va a ser positivo. Bueno, entonces ya hemos visto cómo funciona esto del trabajo de expansión y compresión de un gas. Estos temas son un poco complicados porque hacen bastante referencia no solo a los fenómenos físicos, sino a los fenómenos químicos, y hay que tener bastantes nociones y conceptos claros sobre lo que es la presión, sobre lo que es el volumen, sobre lo que son paredes adiabáticas, ¿sí? Entonces por eso es un tanto complicado de explicar en lo cotidiano. También tenemos lo que son los diagramas de presión y volumen. ¿Por qué es que se trabaja estos los diagramas de presión y volumen? Porque en los ejemplos anteriores vimos cómo esta sustancia se comprimía y cómo se expandía. Entonces eso podremos representar con lo que son los diagramas o los gráficos. Muchos utilizan el Excel para utilizar este tipo de diagramas, pero también los podríamos hacerlos manualmente. Entonces, hay procesos en que la presión no se mantiene constante. Cuando hablamos de constante, significa que no mantiene un solo valor único siempre. Por ejemplo, tenemos una presión de 4 atm. Si se mantiene, se dice que es constante, pero si comienza a aumentar o disminuir, entonces ahí se da lo que es un diagrama de presión de volumen, porque el trabajo en un sistema termodinámico no puede calcularse como producto de la variación del volumen por la presión en esos instantes, porque la presión no se mantiene constante, está variando. Entonces, ahora bien, si en un sistema, por ejemplo, un gas evoluciona lentamente, entonces pasa por sucesivos estados de equilibrio termodinámico en los que la presión está definida, o sea, se mantiene esa presión constante. Estos procesos se llaman procesos cuasi estáticos. ¿Qué quiere decir cuasi estático? Casi estático, o sea que no existe una diferencia que se pueda ver, que sea visible, y se pueden presentar en un diagrama de presión-volumen. ¿Sí? La P representa la presión y la V mayúscula lo que es el volumen, como se muestra en esa figura que la vemos acá en el margen izquierdo. Miren, aquí vemos entonces, por ejemplo, en un eje está graficado lo que es el volumen, el eje que vendría a ser el eje X, y el eje Y está lo que es la presión. Entonces, el producto de la presión por el volumen es lo que se conoce como un trabajo, y ese trabajo está aquí resaltado con azul. Entonces, el trabajo en diferentes intervalos de esta gráfica puede ir variando, aumentando o disminuyendo. Puede ser positivo o negativo, dependiendo de cómo se vaya dando la presión y el volumen, porque estas son las variables termodinámicas que se van moviendo en este sistema de referencia. Entonces, la curva
en A y en B representa cada uno de los sucesivos estados de equilibrio, por lo que pasa este sistema desde un estado inicial al final, desde que inicia hasta que termina el fenómeno físico. Entonces fíjate que en que podemos calcular el trabajo efectuado sumando estas áreas de todos los rectángulos a base de la diferencia de volumen y altura, que en este caso viene a ser la presión. Esta variable es según el punto de proceso, entonces así obtenemos una interpretación gráfica del trabajo. Entonces al ver nosotros esta superficie de color celeste, estamos viendo que este es un trabajo realizado de todo este diagrama de presión-volumen. No sabemos este gráfico a qué representará, si será el émbolo con la sustancia anterior o qué tipo de sustancia contiene, pero no mantiene una presión constante, sino que va aumentando o disminuyendo. Entonces, el trabajo es igual al valor del área bajo la curva, que representa un proceso termodinámico en un diagrama de presión de volumen. Entonces, al ser un área bajo la curva, para nosotros poder encontrar este trabajo deberíamos utilizar en matemática lo que son las derivadas y las integrales, en este caso las derivadas, porque eso nos permite encontrar las áreas de debajo de la curva. Pero sin embargo, para eso existen las fórmulas físicas, que no es otra cosa que aplicar las derivadas para poder encontrar los valores de estas magnitudes. Y nos van a ayudar en mucho la experimentación de estos fenómenos físicos. Bueno, basado en toda la literatura que ya hemos visto y en los conceptos y en el ejemplo que vimos del émbolo, podemos sacar ciertos convenios que nos van a ayudar durante todo nuestro proceso de aprender lo que es la termodinámica. Se los llama como convenios. Entonces, si se trata de una comprensión, se realiza trabajo sobre un sistema y por lo tanto el trabajo del medio sobre el gas va a ser positivo. En español, si comprimimos una sustancia, ¿sí?, va a tener un trabajo positivo. Y cuando dejamos que una sustancia no se comprima, sino se expanda, se va a decir que se realiza un trabajo negativo, ¿sí? En el primer caso, cuando existe una compresión o existe un trabajo positivo, se dice que el sistema está recibiendo energía. Y es lógico, el sistema está refiriendo energía. ¿Cuál es la energía que recibe? La presión que hace la pared adiabática. Pero en el otro caso, cuando el sistema realiza un trabajo negativo, se dice que existe una transferencia de energía. ¿Por qué existe una transferencia negativa? Porque existe un trabajo negativo. Al ser un trabajo negativo está restando. Entonces yo, por ejemplo, aquí para que comprendan esto a fondo, yo les he puesto el ejemplo. Miren, está un ciclista que está moviendo la rueda, ¿no? Y esa rueda a su vez está moviendo un generador que enciende un foco. Entonces, el trabajo que hace esta persona es negativo, ¿sí? Es negativo. ¿Por qué? Porque la persona está perdiendo energía interna de su cuerpo y se está cansando. Es negativo. Pero sin embargo, ¿qué pasa con el foquito? Se está encendiendo y está convirtiendo un trípode de energía mecánica en energía eléctrica y a su vez en energía luminosa, ¿verdad? Entonces, en este caso, el foquito, como está ganando energía, vuelta está ganando un trabajo positivo, está recibiendo energía. Y aquí existe una transferencia de energía entre un ente, que es la persona en bicicleta, y el foquito que se está encendiendo. Y necesariamente este ejemplo de aquí no es un ejemplo termodinámico, pero se ve aquí las variables termodinámicas y se ve el principio de transferencia de energía. Entonces, eso sí, para que te quede claro por convenio. Cuando existe comprensión, el trabajo es positivo y se dice que el sistema recibe energía. Y cuando existe una expansión, el trabajo en este caso es negativo y el sistema transfiere energía. Entonces, basado en esos dos convenios, existen los que son los procesos isobárico, isocórico e isotérmico. Ahora, ¿qué será un proceso isobárico? Cuando hablamos de un proceso isobárico de los gases a nivel de los émbolos, estamos hablando cuando la presión de un sistema permanece constante. O sea, que siempre la presión tiene un único valor, ni aumenta ni disminuye. Ahí se dice que está en un proceso isobárico, ¿sí? Entonces, cuando en un compresor, volviendo al ejemplo del compresor, el gas se mantiene ahí sin tener una transferencia de energía, ese compresor está en un proceso isobárico porque la presión va a ser la misma.
Pero al momento que abres la llave y comienza el gas a salir de ese compresor, ya no mantiene un proceso isobárico, porque la presión comienza a salir y comienza a disminuir la presión, entonces ya no se permanece constante. Y al momento que empieza a disminuir la presión, ¿qué significa? Que va a ser un trabajo negativo y significa que ese sistema está transfiriendo energía. Y en este caso vendría a ser el medio de afuera, el ambiente, está recibiendo esa energía, ¿sí? Y está haciendo vuelta a un trabajo positivo de recibir ese gas. Luego tenemos lo que es un proceso isocórico, que es cuando la transformación en la que el volumen del sistema permanece constante. ¿Qué quiere decir? Cuando las moléculas forman un volumen que es el mismo, que no se está moviendo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de proceso isocórico. Cuando tenemos un hielo en la nevera, el hielo en la nevera mantiene el mismo volumen, porque permanece constante ese volumen. Entonces está en un proceso isocórico. Pero cuando sale de la refrigeradora y ya lo ponemos un vaso, ¿qué empieza? Que el ambiente comienza a cambiar a haber una transferencia de energía y a cambiar su temperatura. El hielo se derrite y se convierte en agua, pasa de un estado sólido a un estado líquido. En ese momento está ya no en un proceso isocórico, porque está cambiando su volumen, está cambiando sus moléculas y están cambiando de un estado sólido a un estado líquido. En ese caso, vuelta se dice que está perdiendo energía y el ambiente es el que está recibiendo esa energía. Se puede decir entonces que está el sistema transfiriendo energía, el hielo está transfiriendo energía. Entonces, el trabajo del hielo va a ser negativo. ¿Por qué va a ser negativo? Porque está transfiriendo energía al ambiente, ¿sí? Entonces, con esos procesos uno comprende más esto, cómo se hacen los convenios de comprimir o expander, de recibir o transferir. Y por último tenemos el proceso isotérmico, que ese sí ya es un concepto de termodinámica, que es la transformación en que la temperatura del sistema permanece constante. Cuando en un sistema la temperatura permanece constante, se da un fenómeno llamado proceso isotérmico. Pero son pocas las cosas de la vida cotidiana que puedan mantener una temperatura constante, ¿sí? Aunque en laboratorios en el vacío se puede lograr de que esa temperatura se permanezca constante. En el ejemplo que vimos en la tutoría 23, pues vimos el punto triple del agua, cuando el agua se ponía en un émbolo al vacío y al tener una temperatura constante, un valor, ¿qué pasaba con el agua? Que por instantes mantenía la misma temperatura y comenzaba a variar y comenzaba a cambiar de estado sólido, líquido, gaseoso, sólido, líquido, gaseoso. Y eso es en química lo que le llaman el punto triple del agua. Ojalá tuviéramos un laboratorio para poder experimentar esos fenómenos físicos que nos ayudan a consolidar mucho esto de los convenios de lo que es el proceso de transferencia de energía y recibir energía. Bueno, como actividad, para que ustedes trabajen en casa, los que tengan conectividad, les he puesto un laboratorio virtual en casa. Aquí les he puesto el link. Ustedes en el computador le van a dar clic aquí en este link y se les va a abrir en el computador o en el celular el navegador. Y se les va a abrir un simulador. Este simulador es de un émbolo. Esto les va a permitir comprender cómo se comportan las sustancias dentro del émbolo, ¿sí? Y les permite ver magnitudes o variables termodinámicas como la temperatura, la presión, ¿sí? Y también el volumen, ¿sí? Y se ve cómo se dan las colisiones de estas moléculas dentro de este émbolo cuando se ven sometidas a altas presiones o a bajas presiones. Y aquí vemos, por ejemplo, esto es para mandarle más aire al émbolo y darle más presión. Y en la parte de abajo también vemos lo que es la simulación de cómo se da la transferencia de energía. Este cubo de aquí, cuando ustedes utilicen el simulador, pues va a tener hielo, va a bajar la temperatura y va a pasar que la transferencia de energía, que va a pasar con las partículas, y cuando se ven sometidas a calor, ver qué pasa con las partículas dentro de ese émbolo. Entonces este simulador yo lo recomiendo que lo usen en casa. Es una manera de tener un laboratorio y poder comprender la teoría que vimos hoy día. Ahí les doy unas indicaciones. Ahí cada uno de los controles que tiene este simulador les va a permitir contar el número de colisiones en las paredes. Estas paredes son adiabáticas, que no permiten la transferencia de energía.
¿sí? Aquí le permite el tachito agregar o quitarle calor. Permite también cambiar el tamaño del contenedor. Quiero que el émbolo sea más grande o más pequeño, ¿sí? Aquí podemos ver los parámetros constantes, ver lo ancho del contenedor y aquí bombear partículas hacia ese émbolo, aumentar la cantidad de partículas en el contenedor. Esas partículas depende de qué tipo de gas seleccionemos y este botoncito de aquí nos va a permitir vaciar este contenedor. ¿Sí? Aquí también tenemos en la pantalla del explorador, vemos cuando se realiza la presión y el volumen de un gas y qué es lo que sucede dentro del émbolo, y que cuando ya se ve una presión sometida se va a abrir la tapa y va a salir ese gas y va a haber una transferencia de energía. En este caso el émbolo va a tener un trabajo negativo porque se ha transferido el gas hacia afuera, pues sale con presión esas partículas de gas hacia afuera. Entonces ahí van ustedes a agregar o quitar partículas una por una e ir viendo cómo se dan las colisiones y cómo se da la evolución del fenómeno. Es muy chévere y muy interesante este simulador porque sin la necesidad de tener los instrumentos de medida o tener todas esas herramientas o recursos, simplemente con el computador podemos experimentar el mismo fenómeno como que estuviéramos en el colegio, en el laboratorio de física. Aquí también tenemos lo que es una pantalla de difusión. Entonces, cuando ustedes ya practiquen en ese simulador y experimenten, les he puesto que respondan unas preguntas como desafío, ¿sí? Unas pequeñas preguntas para que ustedes almacenen en el portafolio. Pero para eso tienen claro, primero estar prueba y error en el simulador para ver qué es lo que pasa. Y van a resolver esas tres preguntas de desafío. Primero van a responder qué relación hay entre las colisiones de la pared de partículas y la presión. Ahí ustedes se van a dar cuenta cómo se da eso de las paredes adiabáticas o isotérmicas. ¿Qué relación existe entre la presión, volumen y temperatura? Miren, son tres magnitudes que tienen una relación dentro de ese émbolo. Y por último, ¿qué sucede cuando las colisiones entre las partículas se desactivan? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, la última pregunta creo que está clara, que cuando las colisiones entre partículas se desactivan, quiere decir que están por un proceso, y ahí habían tres procesos que se explicó, el isotérmico, el isobárico. Entonces, eso les va a ayudar a consolidar esos conocimientos. Esa va a ser la pequeña tarea para esta semana, ¿sí? No tienen ejercicios. Espero que hayan comprendido esos conceptos. Voy a tratar de abrir el simulador para que lo veas cómo funciona. Déjame abrirlo aquí el simulador antes de concluir la clase para que lo veas. Vamos a abrir el simulador. Ya lo puedes ver el simulador. Este simulador es elaborado por el Instituto estadounidense que ayuda a la enseñanza de la asignatura de física. Está revolucionando la enseñanza. Aquí entonces, por ejemplo, mira, aquí tenemos el émbolo y comenzamos con el mouse a movernos y a comenzar a bombearle gas. Miren, y comienzan a aumentar las partículas dentro de ese émbolo. Entonces seguimos bombeando. Entonces, conforme el émbolo y comience a llenarse de partículas, las partículas comienzan a vibrar más rápido. ¿Por qué? Porque está aumentando lo que es la presión. Entonces, ¿qué pasa con la presión, el volumen y la temperatura cuando aumentan las partículas? La presión aumenta. Entonces, la presión, ¿por qué está aumentando? Ya que está aumentando el volumen de partículas. Ahora, ¿qué pasa a vuelta si le cambio la temperatura? Miren, aquí tenemos un tachito, digamos que le estoy poniendo hielo. ¿Qué pasa con las partículas? Entonces, ¿qué decía la teoría? Que cuando el trabajo era de tal cosa positivo, ¿qué pasaba? ¿Y qué pasaba cuando era el trabajo negativo? Ahora vamos a poner qué pasa cuando le pongo calor. ¿Qué pasa con la presión? Entonces, si ustedes se percatan con el termómetro está aumentando la temperatura de los grados Kelvin. Vamos a bombearle ahora un poquito más de partículas hasta ver qué pasa con las partículas. Vamos a poner más partículas. Ya tenemos una presión de 74.2 atm. Vamos a aumentar el calor
Entonces va a llegar en un momento que esa pared adiabática, por la presión, salieron las partículas. Entonces, ¿qué es lo que nos percatamos? Que las partículas, cuando aumenta la temperatura, hace que vibren más fuerte y aumenten su volumen, y que la presión sea mayor y exista lo que es la transferencia de energía. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo aumento el calor dentro de estas moléculas, estoy realizando un trabajo negativo. Ahora vamos a ver qué pasa, vuelta, vamos a reiniciar el caso. Cuando ahora ponemos más partículas y le cambiamos la temperatura a una temperatura vuelta de frío. Vamos a llenar. Aquí vemos la presión como está aumentando. Entonces cuando yo le pongo hielo, vamos a ver qué pasa. ¿Está disminuyendo o está aumentando lo de las partículas? Cuando ponemos hielo, la temperatura está bajando y la presión está también disminuyendo. ¿Sí? Está disminuyendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese momento las paredes adiabáticas van a mantener la estructura y esa presión se va a mantener ahí y no se verá afectado para que las partículas salgan expulsadas. ¿Sí? Dejan de dilatarse, comienzan a llegar al reposo y a disminuir la presión. Entonces, cuando ya lleguen al reposo total, la presión va a llegar a cero. ¿Ahí qué podríamos decir? Entonces ahí vienen los conceptos que nosotros vimos en los convenios. El primer concepto que hablaba del proceso isobárico, cuando la presión permanece constante. Entonces, cuando la temperatura baja al frío, se da un proceso isobárico, que la presión permanece constante, una presión de cero. Pero en cambio, si aumento la temperatura, ¿ahí qué va a pasar? Ya vas a ver, van a comenzar a moverse de nuevo las partículas y va a comenzar a aumentar la presión. Y si bombeo más partículas o más gas, entonces, de esta manera nosotros vamos a experimentar. Mira, con eso vamos a consolidar el conocimiento y no necesitamos de estar aplicando tanto fórmulas o cálculos, sino más bien experimentar para ver qué es lo que sucede. Claro que si quisiéramos encontrar valores, usaríamos la fórmula que vimos en la diapositiva, que mencionaba que el trabajo de estas partículas va a ser igual a la presión por el volumen. Entonces, la presión por el volumen. Si la presión y el volumen aumentan, el trabajo va a aumentar. Y si la presión y el volumen disminuyen, el trabajo va a disminuir. Y por lógica van a buscar el reposo, estas partículas. Bueno, voy a dejar entonces de compartir aquí mi pantalla. Bueno, entonces está todo entendido, ¿no? ¿Alguna preguntita tenemos? Wellington. Profe, está entendido y muy interesante como quien dice, el laboratorio en virtual. Sí, yo te recomiendo, Wellington, que lo uses y que lo empieces, como ustedes dicen, a jugar y a travesear. Eso ayuda bastante a consolidar el conocimiento, porque hay conceptos un tanto complejos que si yo te los leo parece que estuviera hablando en chino, como es el proceso isobárico, isocórico, isotérmico, y los convenios, que habla que cuando el gas existe comprensión, se dice que el trabajo es positivo. Y si es expansión, se dice que el trabajo es negativo. Y claro, y ahí se lo ve, porque cuando tú le pones fuego, ¿qué es lo que pasa con las partículas? Quieren salir, ¿no es cierto? Entonces, cuando quieren salir, que hay una expansión. Ahí se puede decir entonces que el trabajo de esas partículas del gas es negativo, porque están saliendo de ese sistema termodinámico. Y vuelta, cuando le pones el hielo, ¿qué pasa con la temperatura? La temperatura comienza a disminuir y comienzan las partículas, en este caso el gas, a comprimirse, a buscar el reposo, y en este caso el sistema está recibiendo energía, no pierde energía. Entonces eso ayuda a comprender bastante el principio de conservación de la energía, porque tú les preguntas a todas las personas y le hablas del concepto de energía, y dicen, no, la energía se fue la luz, porque asocian el fenómeno de la luz eléctrica a la energía. La energía en física nunca se pierde, siempre se transfiere, ni se destruye, siempre se transfiere o se conserva.
Eso es algo que es difícil de explicar a los estudiantes y por eso es que se toma todas estas variables termodinámicas para tratar de comprender estos fenómenos. ¿Alguna otra pregunta más, Wellington? No, profe, no, está muy entendido. Bueno, de mi parte yo te agradezco muchísimo por tu asistencia. Eh, Cada asistencia a las tutorías de tu parte te van a ayudar a ir desarrollando ciertas destrezas y bastante comprensión sobre conceptos que parecen un tanto complicados. Pero ya va a ver que con el pasar de los días va a ir asociando estos conceptos y se te van a hacer cotidianos y te va a ayudar un poco a entender cómo es el mundo y cómo se dan las cosas. Porque empiezas a ver las cosas del mundo cotidiano de otra forma. Ahorita, por ejemplo, cuando vayas a la nevera y vayas a ver el hielo, tú ya te vas a imaginar las partículas y te vas a dar cuenta cómo se da el proceso termodinámico y cómo la temperatura puede transferir energía, cómo ese hielo puede transferir energía de un medio a otro. Incluso cuando tú te pones un hielo en el brazo, uno siente que quema y dice, ¿por qué me quema el hielo? Y uno no se explica por qué el hielo quema, si el hielo es frío. ¿Y por qué es que quema? Porque existe una transferencia de energía entre las partículas del agua y las partículas que conforman tu piel o tu cuerpo, ¿sí? Entonces, por esa transferencia de energía, como no hay una pared ahí adiabática, sino una pared isotérmica, permite la transferencia de energía. Que si nosotros en medio de la piel y el hielo pusiéramos algún material que no sea adiabático, sino isotérmico, adiabático, que no permita la transferencia de energía, no sintiéramos el hielo. Entonces, si pusiéramos un vidrio en medio, ¿qué va a pasar si ponemos un vidrio en medio del brazo y el hielo? No vamos a sentir el hielo, no nos va a quemar, porque ya no existe una transferencia de energía, ¿sí? Y se va a permanecer esas partículas ahí. La transferencia ahora del hielo se va a dar ya con el ambiente, que el hielo se va a derretir y se va a convertir en agua porque esa temperatura se ha dispersado por el ambiente. Bueno, te agradezco muchísimo, Wellington. De mi parte, muchas gracias. Lo que sí te rogaría es que actives la cámara para hacer una captura de la evidencia de la asistencia de hoy día. Ahí está activada, profe, ¿sí se ve? Sí, muy clarito. Ya hice la captura. Yo te agradezco muchísimo. Cuídate mucho. Nos vemos la semana que viene. Y ya te digo, para responder a esas preguntas, primero experimenta, juega bastante con el simulador. Y después que hayas jugado bien con el simulador, revisa las diapositivas y ahí respondes esas preguntas. Que es muy fácil la relación entre presión, volumen y temperatura. Se ve clarito en el gráfico cuando cambia la temperatura, qué pasa con la presión. ¿Y qué pasa con el volumen? Si te percatas, cuando aumenta la temperatura, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Y cuando disminuye la temperatura, ¿qué pasa con la presión? Llega al equilibrio, ¿no es cierto? Wow. Y casi llega hasta el cero de la presión. Llega al reposo. De mi parte, muchas gracias. No te canso más. Que tengas una bonita noche. Nos vemos la semana que viene.